radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba Peña Nieto chingando a la nación. Con tarjeta Soriana y Monex de a montón, ese pinche copete se robó la elección. Jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pues muy buenas tardes, aquí dándoles un saludo desde la calurosa Guadalajara y con una noticia así como que media triste. Porque nuestro amigo el Coyote anda muy mal de la garganta y esta tarde no nos va a poder acompañar. Pero nos mandó un gran amigo en su representación, al señor Sam Bigotes, ni más ni menos. Desde las mismas caricaturas nos lo mandó para acá para que nos haga unos comentarios muy interesantes, hombre de mucha sapiencia y de gran conocimiento de la orbe aquí, tapatía, y del acontecer nacional. Por ahí se dan unas pasadas también por lo que pasa en el mundo, así que es una persona que vamos a agradecer mucho tenerlo con nosotros esta tarde. Su amigo don Perpetuo les da las gracias por acompañarnos y vamos a presentar a don Sam Bigotes con algún comentario que nos tenga que hacer por ahí. Bueno, antes que nada que soy lampiño, pero de todos modos me queda bien el Sam y el Bigotes. Pues un saludo a todos ustedes, esperemos hacerles agradable este lapso de tiempo y informarles y poder hacer algún tipo de interacción en esta actividad en cuestión de las noticias que pueden ser más interesantes de acuerdo a la consideración de esta radiodifusora. A ver, hablaremos en principio sobre Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, una gran periodista, enorme. Una mujer que ha trascendido y que ha logrado a través del periodismo crear una opinión importante, darnos base para nosotros crear conciencia y establecer que en base al criterio de cada uno, pues una participación más honesta de acuerdo a cómo se manejan las noticias. A propósito, creo que el señor de apellido López Dóriga ya no va a estar nuevamente. Afortunadamente un apendejador menos en los medios. Vamos a tener la fortuna de escuchar, espero que nunca más, su desgraciada voz, porque nada más sería para pendejar a la sociedad con sus mentiras, sus chayotizas que se aventaba de millones, cobrando a diestra y siniestra por decir mentiras en la tele, en la caja boba, esas cajas chinas que inventaban ellos para engañar a la gente. Dice una cosa, don Perpetuo, creo que es un tema interesante porque a pesar de que todos, o la gran mayoría de las personas sabemos que el señor López Dóriga y la empresa que representa son dirigidas y manipuladoras, la gente les toma en cuenta y crean opinión. Y es algo verdaderamente triste y penoso para que nuestra audiencia tome conciencia y no vuelva a repetirse el caso. No sé quién lo vaya a sustituir, pero creo que ni siquiera vale la pena prender el televisor y escuchar o ver ese tipo de personajes que lo único que buscan es lucrar con, de alguna forma, la ignorancia de la gente. Desafortunadamente es así, esa gente nada más vive para hacer billetes a como dé lugar, cobrando a diestra y siniestra por engañar a la gente, por contarles un montón de mentiras, que el lunes de queso y que el paraíso terrenal está en México y que aquí vivimos todos en paz. Cuando estamos viendo lo que está pasando en Chiapas, hombre, ya la gente
ven pasar a la policía y le gritan chingadera y media porque nada más fueron a golpear a la gente de ahí. La gente, me da mucho gusto que no sean solo los maestros ya los que estén protestando, que en estos momentos ya la sociedad se sumó al clamor popular en contra de la mal llamada reforma educativa, y ahí les va una perla para que ver con qué se la toman, porque esto está verdaderamente para comentarse, porque resulta que la Comisión Federal de Electricidad le corta el servicio a 25 escuelas de Tlalnepantla para que paguen adeudos. Esto, señoras y señores, quiere decir que el gobierno ya no está pagando los servicios indispensables para la operación de las escuelas. Ahora son los padres de familia, de acuerdo a la nueva ley ya en vigor, los que tienen que pagar los gastos básicos de operación de las escuelas. Y aquí tenemos como muestra un botón, tan solo en uno de los planteles, el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad es de 526,000 pesos, y los alumnos ahorita están tomando clases a oscuras. ¿Se imagina usted, don San Bigotes, cuando los padres de familia se les cobraba una cuota ya, no sé, de 100 pesos, 200, al ingreso de sus hijos, cada año, para que comprar escobas, trapeadores y maestro limpio para que huela bonito el salón? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo ve usted? Bueno, a mí me da gusto que ahora se esté haciendo la luz bajo otras características, que a carencia de electricidad la gente esté tomando conciencia y esté siendo más participativa en un problema que, como usted lo enuncia correctamente, es un problema de tipo laboral. No hay ninguna reforma educativa donde los programas de educación se modifiquen en beneficio de la población. Es simplemente una modificación laboral para fin de acabar con los sindicatos. El gobierno pretende focalizarse en hacer que las estructuras que de alguna forma fueron oposición o fueron partícipes con ellos del sistema, ahora desaparezcan. Así es de que... Es correcta su apreciación, don San Bigotes. Lo que pasa es que, pues, Mexicanos Primero lo que quiere es un negocio que sea negocio, y para eso ocupa maestros que cobren poco y que no tengan derechos laborales, que no al rato se quieran jubilar y Mexicanos Primero les tenga que pagar una pensión. Por eso ahora buscan que sean maestros baratos y que se pleguen a lo que ellos les quieran decir, porque con miedo de que los corran, les van a decir que les den clases de catecismo para que los niños aprendan a rebuznar bien, y que sean rezanderos, resignados y buenos esclavos para las fábricas de sus papis. Además, la segunda parte, que viene después de correr maestros que se pongan rejegos y que no quieran renunciar a sus derechos laborales, viene la parte donde ya el negocio de las escuelas va a estar en la negociación con los proveedores de la coca, de las sabritas y de todas esas porquerías que van a vender ahí. ¿O cómo ve usted? Pues yo veo un problema muy complicado en nuestra sociedad. Además del problema de la educación, existe otro problema gravísimo que ya venía desde hace tiempo manifestándose, aunque ahora hizo ya explosión aquí en Jalisco, y yo pienso que en todo el país, la cuestión de las pensiones. El manejo indiscriminado al libre arbitrio de los funcionarios de los fondos que significaban la pensión para muchas personas ha sido entregado a los bancos en una forma verdaderamente irresponsable, y en este momento a nadie le garantizan que pueda tener su pensión dentro de 10 años. Se supone que el sistema no aguanta más que 13 años de este asunto, y si las cosas no se modifican, pues tendremos un gravísimo problema, que ahí sí no van a significar los buenos oficios de los policías para darles de garrotazos a la gente, porque la gente con hambre va a tener una disposición absoluta para exigir sus derechos. Ahora, por algún aspecto, es curioso suponer que hay una manipulación
de la gente a través de la ignorancia y del hambre. Pero llega un punto en que la gente va a tener que decidir que a pesar de la ignorancia necesita comer. Y si no hay forma de garantizarse una supervivencia medianamente digna, pues la gente va a crear problemas más graves de los que ya existen. Quizás redunde en un aumento de la violencia, de la ilegalidad, no sé, se pintan situaciones muy tristes para nuestra sociedad. Este asunto de las reformas vienen derivadas del Tratado de Libre Comercio. Mucha gente se llama sorprendida por todo esto, pero también hay una participación por parte de nosotros que hemos sido indiferentes ante muchos casos, principalmente cuando se trata de situaciones que conciernen a la población en general. El Tratado de Libre Comercio se firmó en 1994 y significaba grandes cambios para nuestro país. Supuestamente iba a ser en beneficio, pero también había en las páginas ocultas muchas reformas que eran parte del Tratado de Libre Comercio y son las que ahora están implicándonos, reformas legales, en la forma en la que los tribunales ahora atienden los asuntos legales, reformas laborales para que eso que usted señala se den las protestas bajo características diferentes, a través de gran manipulación por parte del sistema, en fin, que la entrega del petróleo, como ya lo estamos viviendo, ahora viene la entrega del agua, o sea que vamos a tener una sociedad prácticamente esclavizada. Y me decía el otro día nuestro querido Coyote, que hoy se encuentra incapacitado para hablar, me decía que al rato nos van a cobrar por el sol como en España, y ahorita ya andamos en conseguir los datos exactos, pero es correcto, mi estimado Coyote, si nos estás escuchando por ahí. Si tú pones tu sistema de fotoceldas, tienes que enterar a la Comisión Federal de Electricidad para que de todas maneras hagas un pago. Y que si tienes excedente en la generación de tu luz, se la pasa a ellos, así que como ve, aquí estos cabrones ya también cobran el sol. Y es correcto lo que dice nuestro compañero invitado, y espero que un día, que sea el próximo miércoles, también vuelva. Es cierto, hemos estado perdiendo derechos ganados durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo, gracias a que pues los hemos permitido. Y aquí tengo por aquí una lectura que el otro día vi y que me gustó mucho en un foro. El doctor en pedagogía, Ángel Díaz Barriga, dijo: la intención ha sido siempre evaluar a los maestros para poder correrlos, aunque formalmente se hable de la calidad de un buen docente. En realidad el tema central es que la evaluación habilita al gobierno para despedir profesores. Poco a poco hemos ido perdiendo derechos que fueron ganados con sangre, y los estamos perdiendo con sangre también en las calles. Me dio mucho gusto ver algunos videos donde a los policías estatales y federales, todos vestidos de Robocop, los cabrones, en la calle la gente les grita cosas bonitas. A la pasada les dicen: hijos de su chingada madre, váyanse mucho a la chingada. Yo quisiera pedirles a todos los comerciantes de Chiapas que no les vendan nada a esos cabrones muertos de hambre. Si saben ser muertos de hambre, pues que se mueran de hambre, para que los cabrones no puedan sobrevivir a base de cobrar por ir a golpearlos a ustedes. Tengan mucha dignidad, sosténganse bien fuerte, aprieten bien fuerte los dientes y nada más abran la boca para gritarles lo que valen, y no se me rajen. Apoyen mucho a los maestros, que son los únicos que están dando la batalla. Se chingaron a los trabajadores con la ley laboral y los trabajadores no hicieron nada. Con la ley fiscal se chingaron a los comerciantes y los comerciantes no hicieron nada.
con la reforma energética se chingaron a los petroleros, ahí andan los pobres con la soga en el cuello, caminando como fantasmas porque no saben mañana cómo van a mantener a sus hijos, pero los petroleros no hicieron nada. Los únicos que tuvieron la dignidad, la decencia, la gallardía y la inteligencia para ver lo que decía la pinche reforma educativa fueron los maestros, y son los que están dando la batalla, así que hay que apoyarlos mucho. Por cierto, por ahí hace tiempo, ¿cómo ve, don Sam? El ñoño, Aurelio Ñoño, secretario de Educación, pasó en todas las televisoras y en todos los medios impresos una entrevista que tuvo con el profesor Octavio Estrada, quien fue el único que dio clases en una escuela que se puso en huelga. El profesor, en su respuesta a lo que le dijo Ñoño, porque ahí les va lo que le dijo, lo que dijo Ñoño y lo que decía en la tele, hay que ver cómo habla Ñoño. Platiqué con el maestro Octavio Estrada de la primaria Leona Vicario en Oaxaca, a pesar del... Ay, cabrón, ya no puedo hablar así porque me sale muy natural. A pesar del paro que mantiene la gente en su estado, con gran valentía el maestro impartió clase fuera de su escuela. El maestro Tavo nos aseguró que seguirá adelante en su quehacer educativo sin importarle nada. Pues ahí les va, que el maestro Octavio es un profe que no tiene título. Y lo triste es que de acuerdo a la ley, al momento en que el maestro cabrón nalgas flojas, nalgas prontas de Octavio, presente su examen, va a ser dado de baja, porque incumple con el primero de los requisitos, que es ser maestro titulado. Qué tristeza, ¿verdad? El mismo profe decía, ¿cómo ve usted, don Sam? Decía, es que yo me inspiro mucho en el maestro Prisciliano, aquel de la película de... ¿Cómo se llamaba aquella película muy bonita? Bueno, del maestro rural aquel, pues ese maestro Simitrio se llamó la película. Él dice que se inspiraba mucho en él, pues también era un maestro rural, de esos que se hicieron estudiando autodidactamente, y también ese maestro que durante muchos años fue considerado como una apología del magisterio, en estos momentos estaría siendo despedido por este par de hijos de su chingada madre. ¿Cómo ve usted, don Sam? Pues muy triste la situación que tienen en este momento en nuestro país, en muchos aspectos, no tan solo en la cuestión de los magisterio, sino también en que cada día nuestro país está yendo para atrás. Yo insisto en lo del Tratado de Libre Comercio, en lugar de traernos un beneficio, nos trajo un retroceso, nos sometió a dictados que nos han circunscrito a una situación crítica. Las reformas actuales y los principios con los que se estableció el Tratado de Libre Comercio nos han sometido en lugar de darnos libertad. Somos un país altamente productivo, pero exportador de bienes que no nos pertenecen. Fabricamos automóviles que no compramos, vendemos materias primas que luego transformadas nos las venden a precios exorbitantes, los vegetales, las hortalizas, todos los bienes que exportamos nos los regresan industrializados y convertidos en un precio muy diferente por la plusvalía que ellos le indican o le incorporan para que signifique el gran negocio. Es triste darnos cuenta que en la historia de nuestro país hemos sido siempre manejados como ciudadanos o como personas de segunda. En México, a diferencia de otros países de Centro, Sudamérica y el Caribe, la participación de gente de color, de origen africano, fue muy baja. Y fue muy baja porque era tal la vastedad de indígenas que no fue necesario traer esclavos negros. Usaban como recuas, como animales de carga, a los indígenas. El caso de Chiapas es muy significativo. Hace un rato platicábamos usted y yo, don Perpetuo, sobre Bruno Traven y sus escritos, sus novelas, sobre el problema no tan solo de la explotación del indígena,
sino la explotación de la riqueza de México en la parte del sureste, siempre en manos de extranjeros. Hemos sido un país que desde siempre hemos sido, como por costumbre, como si fuera parte de nuestro legado histórico, someternos a los extranjeros. No hemos logrado nuestra autonomía, a diferencia de los americanos, que nos guste o no, tienen cierto grado de soberanía. Correcto, son muy corruptos y corrompen a los demás, pero para su interior, ellos buscan de alguna forma tener un superávit en su población, buscando algunas ventajas. También están sometidos, pero no al grado de nosotros. Nos convertimos en ciudadanos del mundo de tercer o cuarto nivel y vamos para allá, porque no hemos tenido gobernantes con un criterio de soberanía, de patria. Nos han hecho perder hasta la identidad. Estamos siendo borrados del mapa como cosas, sin darnos la importancia y la relevancia que hemos tenido histórica, porque al final de cuentas la geografía, nuestra geografía, como decía usted, de España, está profundamente, en algún tiempo México se señaló como el cuerno de la abundancia, y sigue siendo el cuerno de la abundancia, porque después de tanta explotación por siglos, seguimos siendo hoy nuevamente un país que produce oro en manos de los canadienses, producimos plata en manos de las mineras norteamericanas, en fin, todas nuestras riquezas entregadas a los extranjeros, y barata además. Es correcto, como dice don Sam. Lo que pasa es que el cuerno de la abundancia está apuntando hacia el norte. Si lo pusiéramos invertido y lo pudiéramos voltear, ojalá hubiera un temblor que lo pusiera como debe de ser, pero así como está, apunta hacia el norte. Pues la abundancia siempre va para allá. Pues el problema es siempre apuntado hacia afuera, nunca apuntado hacia adentro. Ojalá fuera un cuerno invertido, que en lugar de cuerno fuera una espiral y que nos diera un poquito de satisfacción como pueblo. Hay un libro, por cierto, muy interesante, don Perpetuo, de un escritor, pues más que escritor, es un economista, se llama Thomas Piketty, se llama Capitalismo siglo XXI. Y es un tratado, es un estudio muy interesante sobre lo que significa el movimiento capitalista y su historia, su evolución, cómo en este momento somos sometidos por un 1% o 2% del total de la población, que a base de recibir canonjías por herencia, por legado, por lo que sea, han seguido siendo dominantes en nuestra sociedad, y cada día se reduce más ese grupo, pero curioso, los sometidos somos más y somos más dóciles. Me gusta ese comentario que hace usted, don Sam, porque aquí tengo un cartel de los que avienta don Perpetuo, en el que aparece Peña Nieto y la sargenta Ñoño, y dice el cartel: este par de pendejos no son monarcas, aunque se sienten reinas, son nuestros empleados y no tenemos por qué obedecer sus pendejadas ni por qué soportar sus estúpidos abusos. Correrlos es nuestra obligación y nuestro derecho. ¿Cómo ve usted, don Sam? Pues me parece que ellos están muy protegidos, me parece que siendo el Poder Legislativo un brazo de su estructura, todo eso que pretendemos nosotros lograr. Ya vio usted con la ley anticorrupción, una ley hecha a modo, donde lo menos que hay es castigo para los corruptos. Se les llama, o les hacen un llamado de atención para que ellos corrijan, mas no que entreguen los bienes que han sustraído ilegalmente para su beneficio, partiendo los impuestos de todos los mexicanos, y no se ve que haya cárcel. Además, se exime al presidente de la República de todo ese tipo de sanciones. Un absurdo, porque la ley debe ser general. No se puede partir de una ley donde se segmente a quienes sí y a quienes no. Es correcto. Todo es absurdo. Pero además me comentaba usted hace rato, fuera del aire, que pues ya le triplicaron las becas a los hijos de los militares. Pues así tan apoyados como están, como chingados no queramos tener con la fuerza del fusil sostenidos a este par de nacos ahí en el poder. ¿O cómo ve usted, don Sam? Pues yo veo que la cuestión esta tiene muchas implicaciones, no tan solo en relación a las becas para los hijos de los militares,
sino también porque el censo de la política internacional para México representa un aval, y el gobierno está siendo avalado en todas sus tropelías por el gobierno americano. Mientras nosotros sigamos, o los gobernantes, siendo entreguistas para los intereses de ellos, pues no harán nada en contra de los que están gobernando, porque son sus cómplices. No veo yo de momento una situación muy clara para que haya una modificación verdaderamente importante en todo esto que ya se ha hecho. Esperemos que el proceso, así como inicia hoy haciendo conciencia, llegue para que logremos en algún momento emanciparnos y someter a otros a nuestros intereses como lo hacen gobiernos extranjeros. Así es, don Sam. Me hace usted recordar que por ahí en enero del año pasado la ONU ya le pedía al Senado mexicano prohibir el uso del ejército para seguridad pública. Les dijeron, y con mucha razón, eso es de regímenes autoritarios, y vaya que lo es. Sacar al ejército que no está preparado para esas labores, ayudar a unos cabrones que tampoco están preparados para proteger y servir, como es la máxima de la policía en el mundo, pues da como que otro golpe en la cabeza a la paciencia de los mexicanos, que vale mencionar que ya se está acabando. ¿O cómo ve usted, don Sam? Pues yo veo la situación, vuelvo a lo mismo. Creo que la manifestación más clara de todo esto es lo que ocurre con los maestros. No estamos respondiendo con la solidaridad que se debiera para respaldar un movimiento social íntegro. Habrá muchos cuestionamientos en relación a lo que es el sindicalismo, pero al final de cuentas es una arma que tienen los trabajadores para defenderse. Y yo veo a la gente con un cierto grado de participación, pero el sistema le apuesta al desgaste. Le apuesta a que el movimiento inicie con mucha fuerza y poco a poco, a través de las molestias que aparentemente y realmente se derivan para la gente, venga un rechazo en lugar de un verdadero apoyo. Creo que en Chiapas me decía usted que la gente, los padres de familia, creo que en Guerrero también, están participando, apoyando a los maestros. Por ahí vi una tutorial de YouTube donde un grupo de alumnos corren a un inspector porque querían despedir a su maestro, y los padres de familia apoyan eso a sus hijos. Me parecería que eso es algo que deberíamos de hacer todos, como en el caso de la película que usted hace referencia. Sí, donde el pueblo protege al maestro Cipriano, en aquella histórica Simitrio. Simitrio, el niño fantasía, ¿verdad? Sí, de hecho el niño sí había asistido al principio y se llamaba efectivamente Simitrio. Lo que pasa es que los padres ya no lo pudieron mandar, y los chiquillos, como veían a eso sí veían la debilidad visual del profe, pues le hicieron creer que todas las travesuras que hacían, ¿quién fue el que hizo esto? Fue Simitrio, profe, fue Simitrio. Pues sí, y ese Simitrio se ganó el cariño del profesor. Esa es una de las cosas que usted hace mención y que a mí me hiere mucho, porque yo, como usted sabe, viví 26 años en el medio rural, allá estuve en el servicio público, y me di cuenta de todas las carencias que tienen los maestros. Yo venía a Guadalajara y me enternecía mucho que fueran los maestros, sobre todo los mayores, y llegaban con su billete y me decían, ¿me puede traer un paquete de cuadernos? No era para vender, era para regalarles. Había una maestra ya grande que inclusive zapatos me llegó a encargar con su billetito de 500 pesos que ella de su sueldo apartaba. Es muy triste y es muy enternecedor, pero eso sí, pues todo ese cariño que la gente le tenía, pues le está recuperando el magisterio, les fue tumbado con una película, acuérdese, de Panzazo, donde pusieron al profe como lazo de cochino. Pues sí, pero volvemos a lo mismo que decíamos con lo que relacionado a López Dóriga. Es una manipulación por parte de los medios, y la gente debería empezar a esto, yo creo que ya lo establece, un estado de conciencia donde su capacidad de análisis y razonamiento no hacen que ese tipo de inventos puedan funcionar. Lo que sí es que nos tienen tan entretenidos
tratando de salir adelante con las carencias que nos están creando y nos hemos creado nosotros también como sociedad, que no somos capaces de solidarizarnos y entender que la lucha del magisterio es una lucha honesta, con un fin, con el fin de sacar adelante el proyecto más importante después de, me parece, de ser padres, la educación. Es la semilla que siembra los futuros y esa semilla la siembran los maestros. Así es. Y fíjese, nada más ya para abundar con el tema que es muy interesante y muy de actualidad. Fíjese que están reestructurando las secretarías de educación de Michoacán y de Chiapas. ¿Cómo ve usted que van a mandar a la fregada a los secretarios de educación de esos estados, de esos dos primeros estados donde están ya reestructurando la secretaría, reestructurando, entiéndase bien claro, están corriendo a los secretarios de educación y a sus principales porque no les sirven a los propósitos del gobierno federal? Pero pues bueno, ¿qué vamos a hacer con esos cabrones, edad? Pues nomás toparles de frente y donde quiera que se les vea, pues decirles lo que valen. Hay una cosa que he visto yo que les echan muchas mentadas. ¿Por qué no les avientan moneditas? Esas las pueden pasar a todas las conferencias y todo eso y aventarles una lluvia de monedas de a peso o de esas monedas ya viejas de 20 centavos, de aquellas, para ver si les logramos hacer, aunque sea una mendiga descalabrada en el Sí, don Tepalcate. Perpetuo, que hay algo bien importante en nuestra sociedad. Nuestra capacidad de respuesta es muy lenta. No hemos entendido eso que se llama soberanía. Usted decía con justa razón de que se pasan los tiempos y la gente se vuelve indiferente. Si la gente fuera más participativa, no tan solo con el asunto de los maestros, que para mí es muy importante, sino también en exigirle a nuestros representantes que verdaderamente nos representaran. Y exigirles no significa mandarles una cartita o hablarles por teléfono, sino encararlos donde se encuentren y hacerles sentir nuestra presencia. Los medios de comunicación alternos, que son en este caso las redes sociales, nos han dado la oportunidad de ver muchos casos. El otro día en un vuelo de aviación, a un diputado. Senador. Senador a nuestro costo. Sí. Cena muy bien el ingrato. Cena muy bien. Lo hicieron pasar un mal rato. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos. Cuando no estamos de acuerdo y conformes con las decisiones, porque son muy personales, son decisiones que no atañen al pueblo. Parece que estos señores, estos señores gobiernan para otro tipo de personas, no para los mexicanos. Y eso debemos hacérselo sentir, investigar dónde viven, tener sus teléfonos y manifestarnos nosotros en contra de sus decisiones equivocadas. También hay cosas que debemos de apreciar, porque no todos son malos. La figura del representante independiente ahora toma fuerza. Espero que no se convierta en un peligro como la potranca de por allá del norte del país, que no era Bronco, era potranca. Y más que eso, también que se convierta en una solución parcial para los que de alguna forma han visto a la política como un negocio. Los que detentan el poder. Sí, pero ahora los independientes pues van a tener acceso a recursos y serán ricos por 15 días, por un mes, por un año. Pero todo eso nos cuesta. Quizás nuestras representaciones deberían ser honorarias y las personas que nos representan, que verdaderamente quieren y verdaderamente tienen la vocación de representarnos, deberían sentirse honrados y simple y sencillamente pagarles de acuerdo a su manifestación pues como impositiva, en Cuba, como en Cuba, por ejemplo. Donde los diputados, pues si el diputado viene de ser, por ejemplo, profesor de primaria, para no desviarnos mucho de ese tema, cuando trabaja como diputado cobra como maestro de primaria. Y si ese diputado es una persona que venía de una fábrica de zapatos, pues gana lo mismo que ganaba como obrero en la fábrica de zapatos. No tienen un beneficio adicional, solo se les cubre el sueldo que tenían mientras tienen el puesto honorario de ser legisladores. Fíjese, don Perpetuo, que Reyes Heroles
en virtud del problema que hubo en el 68, derivó en base a una amnistía y logró manejar con un índice muy bajo una representación popular, donde tenían acceso todos los grupos pensadores, etcétera, etcétera, para que tuvieran acceso a la Cámara de Legisladores. Y se llamó eso, esa figura, una representación proporcional. Esa representación proporcional en algunos casos ahora se ha convertido en una... botín. Sí, porque todos los partidos, incluso los que no lo necesitan, utilizan esa figura para manejarse sin ser votados y representar. Y pues ahí meten a los que no votarían, porque nadie votaría. Por quienes nadie votaría. Y tenemos el caso de Beltrones, y tenemos el caso de Emilio Gamboa. Cara de Capulina. Y yo quisiera que alguno de nosotros dijera si votaría realmente por alguno de ellos, libremente. Si no es porque esa figura, ellos no tenían acceso a la Cámara. Quizás eso es algo que también debería de modificarse. Otros argumentan que la representación tendría problemas porque no estaría equilibrada, pero no está equilibrada, porque desde el momento en que se hacen alianzas con el partido Nueva Alianza, con el Partido Verde, que de verde no tiene nada, yo creo que estaría muy maduro en una manifestación muy irregular de sus criterios para los que fue creado, y muchos otros que se han aliado y se han convertido en comparsas del sistema, quizás debería de acabarse con tanto partido que no representa a nadie. Son cotos de poder. Así es. Y así es como ellos lo están viendo. Pues ahí tenemos a la hija de Beltrones como diputada federal. Y el hijo de Gamboa, ahora son las herencias transeccionales de los que de alguna forma... Están los Yunes, está este otro de hijo de Murat. Sí, las generaciones que sustituyen a aquellos virreyes. La historia nos señala que va a haber un momento de hartazgo y que esto se va a acabar, pero lo que pasa es que yo no veo cuándo. Pues no se ve nada claro. Oiga, don Sam, ¿se acuerda usted que hace como unos cuantos días encontraron por ahí un centro que de rehabilitación, donde había un montón de muchachos hacinados ahí en unos cuartos durmiendo en el suelo y todo eso, que a toda esa gente le cobran un titipuchal de dinero por tener a sus muchachos ahí, que es que para rehabilitarlos de consumo de alcohol o drogas, y pues no tenía ni registro ese centro. Es un negociazo de unos vivales que inclusive golpean y que han matado gente en sus tratamientos de concientización para los internos. Pues resulta que solo 72 de 251 centros de rehabilitación del Estado tienen registro, ¿cómo ve? Y eso no quiere decir que operen bien, nada más que están registrados. ¿Cómo ve usted? Pues muy triste, don Perpetuo, es un problema lamentablemente muy extendido en nuestro sistema. Tiene usted el caso que ocurrió en Michoacán, con una señora que tenía niños también y que los vendía a los infantes. Es algo que es la corrupción que nos ha ya minado en toda nuestra estructura social. Somos de alguna forma parte de la corrupción. Por cierto, el otro día también, a propósito, los grupos que estructuran a la llamada Coparmex se quejan ya de que la corrupción es algo que ya no es posible seguir. Qué interesante está eso, ¿verdad? El pues no, nacional. Acaban de matar a un muchacho aquí en Valle Real, por un hijo de uno de los propietarios de canales de allá del vecino estado de Nayarit, de Televisa. Se lo quisieron secuestrar y por ahí la policía los alcanzó y dicen que uno de los que iban adentro en el carro de los secuestradores le dio un balazo. Yo a lo que voy es esto: si pensaban la gente del dinero que la miseria no los iba a alcanzar, pues estaban muy equivocados, porque el hambre mueve a muchas cosas. Y hay gente que, aunque no lo hace por hambre, pues esa gente del billete es el objetivo más viable para la gente que decide delinquir con ese tipo de actividades como el secuestro. ¿O cómo ve usted? Sí, estoy de acuerdo con usted, don Perpetuo. El que supone que la sociedad se mantiene aislada y por segmentos está equivocada. La sociedad es un conjunto de personas
y de una u otra forma lo que le ocurre a ese cuerpo, a esa figura, a esa estructura, le repercute a los demás. No se puede suponer que una sociedad que empobrecida vaya a ser indiferente ante las personas que tienen exceso. Y entonces la delincuencia se convierte en una posibilidad de resolver sus problemas primarios. Quizás después se convierte hasta en una profesión. O sea, las derivaciones son múltiples y lamentablemente es algo que con nuestras actitudes estamos fomentando. Así es. Al establecer esa desigualdad tan grande, establecemos también la violencia como una fórmula para que aquellos que no tienen acceso a los bienes, en su desesperación al principio y después como costumbre, sometan a la sociedad, porque nos sometemos todos. Y no hay una estructura policíaca que logre contener tanta violencia, no es posible. Necesitamos traer un policía cada uno de nosotros. Así es. Esa filosa espada se convierte en un arma de doble filo, ¿verdad? Que lo mismo corta de aquel lado que corta de este. Para muestra basta un botón por ahí. Acaban de liberar, por cierto, a este muchacho que estuvo detenido 20 días, es un discapacitado intelectual que en una tienda de Soriana por allá en los distritos federales, ahora como se llama, ahora la Ciudad de México, entró para comprar algunas cosas y no agarró ni canastita ni carrito, porque pues iba por 2 manzanas y una botella de agua. Entonces el muchacho, en su inocencia, porque tenía una edad mental de 10 años, que es lo que fue comprobado, tomó 2 manzanas y las metió en su bolsa, en su mochila. Entonces agarró la botella de agua y se dirigió hacia las cajas. Cuando antes de llegar a las cajas fue intervenido violentamente por la gente de la seguridad y se lo llevaron a la cárcel. Lo sacaron por la parte de atrás, lo asustaron todo al pobre muchacho. Imagínense un mocetón grandote, pero de 10 años mentales, pues por un robo de 21 pesos pasó 20 días en la cárcel. A veces la gente del billete comete ese tipo de cosas y son las cosas que enervan a la sociedad, que la hacen reaccionar. Hay muchas injusticias, don Perpetuo, en nuestra sociedad, muchas como esas que usted señala, que son lamentablemente cotidianas, pero también hay respuestas de la sociedad muy positivas. Sé también de un caso de una señora que aquí en Guadalajara intentó amamantar a su hijo afuera de una plaza comercial y intervino un agente de seguridad y la expulsó, porque le dijo que era una indecencia estar amamantando a su hijo. No sé cómo llegó a conocimiento de un grupo de mujeres que verdaderamente hay que felicitarlas, porque yo insisto en que el movimiento social, cuando se estructura y se une, hay una respuesta. Y la respuesta de la gente y de esas mamás que se unieron a la mamá injustamente lanzada fue acudir a esa plaza y en grupo amamantar a sus hijos. Se me hizo tan bonito el detalle, don San Bigotes, de esa gente, y mi querido Coyote lo va a avalar, porque lo platicamos con anterioridad. Se me hizo tan bonito ver que en el cartel estaban 2 señoras amamantando donde invitaban a la gente a asistir a la plaza, y estaba una niña con su muñeca también. Se me hizo un detalle genial, pero la reacción que tuvo la sociedad ante eso fue estupenda. Pues esa es una muestra que sí se puede, que cuando la gente toma conciencia, la respuesta es positiva. Así es de que debemos de tomar conciencia, tenemos que invitar a la gente a que se una, a que participe, y si no está de acuerdo con nosotros o con quien resulte que no esté de acuerdo, no somos monedita de oro para tener resultados positivos siempre, pues que se unan y hagan una manifestación o hagan sentir su no beneplácito ante situaciones que no les corresponden, aceptarlas. Entonces, la unión hace la fuerza. Yo creo que si un pequeño grupo, como células del cuerpo humano, se unen, se convierten exactamente en eso, en un cuerpo. En un cuerpo que puede defender los intereses o sus intereses, todos muy válidos. Lamentablemente la respuesta que estamos teniendo por parte del sistema es la violencia, la represión.
eso significa que no tienen argumentos, porque cuando se toma la violencia como respuesta, significa que no hay argumentos. Esperemos que la gente llegue a un grado de conciencia que, así como lo que usted señalaba, que no tengamos o no volvamos a tener gobernantes que nos sometan en base a la violencia o al miedo. Pues acuérdese usted que por ahí el general Sharp en su libro de la dictadura a la democracia ya definía con mucha claridad en qué se sustenta el poder político. Se sustenta en el ejército, en la policía, en los legisladores y en los medios. Entonces, lo que está pasando aquí es un brutal uso de la policía y del ejército y de los medios, inclusive del poder político, porque los legisladores están aprobando leyes estúpidas como esa de que ahora ya el ejército puede entrar a su casa sin orden de juez. ¿Dónde quedaron entonces las garantías constitucionales? Yo quiero señalarle algo, don Perpetuo, que a pesar de ese tipo de leyes aprobadas al vapor siempre por el sistema, son leyes que no tienen una estructura constitucional. ¿Por qué? Porque no se puede violentar la Carta Magna. O sea, tiene que haber modificaciones para permitir ese tipo de situaciones. Y yo no he sabido que haya una modificación a las garantías individuales. No, esa no. Entonces, pero no ya está hacer. la ley de justicia militar. Yo creo que la ley de justicia militar es una ley para los militares y es que está basada en eso. Yo la desconozco, y le aclaro, yo no la he leído. Pero lo que sí le puedo decir que las garantías individuales son eso, la carta o el elemento supremo que le da garantía a los ciudadanos. Pues ahí le va. Y si se violenta, para que amarre, la primera acción que se tuvo conocimiento y se le dio difusión fue que el ejército entró a la casa de una diputada, inclusive golpeó al padre de la diputada federal. Y se llevaron lo que quisieron de ahí, sin orden de juez. ¿Cómo ve usted? Bueno, yo insisto, desconozco el hecho como tal, pero lo que sí supongo es que eso no es nada nuevo tampoco, porque lo hacen con o sin autorización. Desde hace mucho tiempo, es una práctica, pero la gente sigue sometiéndose a esas situaciones. Lo que ocurre es que no se valida la ley. Cuando sepamos validar la ley, cuando la ignorancia eso da, don Perpetuo, la ignorancia permite que haya anomalías en el sistema, porque la gente no se sabe defender. Tenemos otro problema grave, porque la columna vertebral de toda la estructura de un Estado es precisamente la impartición de justicia. La impartición de justicia en nuestro sistema es muy deficiente. Puede usted justificar algunas cosas porque tienen exceso de trabajo. Yo diría que también hay mucha incapacidad, pero básicamente corrupción. Y exactamente es lo que le iba a decir. Les iba exceso de trabajo y falta de dinero, porque ¿cómo piden dinero jueces y ministerios públicos? Se sabe que los engranes de la justicia se lubrican con monedas, pero aquí ya ni la joden, hombre. La principal deshonestidad, don Perpetuo, significa que uno acepte un trabajo remunerado y se establezca o se tase el trabajo y acepte uno eso. Entonces, el principal elemento de corrupción está ahí. Si usted acepta trabajar por 10 pesos, pues tiene que trabajar por 10 pesos. Es correcto. Si usted tiene que completar el dinero a base de corruptelas, pues significa que desde antes de establecer usted su trabajo ya estaba con el pensamiento de ver cómo obtenía beneficios a través de esa posición. Y fíjese qué bonito lo dice usted, pero pues en pocas palabras quiere decir, es cierto, don Sam y don Coyote, que nos escucha desde su casita, que los patrones de conducta se repiten y que cuando uno asume una conducta deshonesta o al revés, acude a una conducta con honestidad y en el desempeño de su función, cualquiera que ésta sea, es porque fue bien criado por unos padres honestos, trabajadores, virtuosos. Pero cuando usted acude a una conducta deshonesta, lo único que le dice a la sociedad es que es un hijo de una puta y por ahí de algún ladrón, que fueron los que lo criaron, porque no hay otra explicación. Esas son
valores que se aprenden en el seno de la familia. Y a través del maestro, don Perpetuo. Esa es la segunda casa donde nos formamos. Por eso es importante y es invaluable lo que representa el magisterio para una sociedad. No puede ser ninguneado y manipulado el magisterio en aras de someterlo. No se pueden someter las ideas, don Perpetuo. Es algo intangible. Qué bonito lo dice usted. Qué bonitas palabras nos regaló hoy nuestro invitado especial. La verdad es que es así. El ejemplo de un buen maestro, el ejemplo de un buen padre, son cosas que marcan la vida de los jóvenes, de los niños, y que en la vida adulta se ponen en práctica, y que saben toda esa gente, porque la gente honrada somos mayoría. Y le voy a decir con mucha honra, porque con mucho cariño nos acordamos de nuestros primeros maestros que fueron nuestros padres, y a veces pensamos en las enseñanzas que nos dieron, porque esas son cosas que arrastran, y luego después en los consejos de los profes, en el lonchecito que se comía en el recreo, en su vida honrada y el cariño con que desempeñaban su función. Por eso es cierto, como usted dice, no pueden ser ninguneados, ni pueden ser hechos a un lado, como decían en la jornada, como rifles viejos. Tienen derecho a una pensión digna, a vivir su vejez con dignidad, sin hambre, sin necesidades, con atención médica de calidad, y no como pretenden estos cabrones. Usted sabe, don Perpetuo, que el Magisterio Nacional mexicano es uno de los peor pagados de la América Latina. Ya lo decía la OCDE por ahí en un estudio que sacó en 15 de mayo del 2013, pero ahí le va. La OCDE decía que el maestro promedio ganaba aquí en México un promedio de 18,000 pesos. Que no manchen los cabrones, pues a cuáles maestros entrevistaron. La verdad es que el sueldo de los maestros, sobre todo en el medio rural, es muy bajito. Y pregúntenles a los de Oaxaca. Y a pregúntenle los de Chiapas, a las a los de aulas Guerrero. que escuchan, porque se filtra el viento, porque no tienen forma de impartir las cátedras como corresponden, porque las bancas son hechas de cartón prácticamente, porque la verdad es que las condiciones en las que imparten sus conocimientos son muy tristes. Yo mismo, don Sam, estudié en el Colegio del Aire. Era una pinche escuelita de petates, se metía el aire por todas partes, y en el invierno esperábamos que las vacaciones llegaran. Esa escuela la iniciaron un grupo de maestros recién graduaditos de la normal de aquí de Jalisco. Mi maestra Esther, unos ojos hermosos, color azul, que como lo recuerdo, yo estaba enamoradísimo de ella. La segunda vez que me enamoré de una maestra, mi mujer se dio cuenta y me puso una chinga bárbara, pero de aquella sí me acuerdo muy bien, y me acuerdo del esfuerzo de ellos y de nuestros padres también, que teníamos que llevar una silla y llevar y regresar con ella para podernos sentar ahí en el terregal. La emoción era salir al recreo y jugar fútbol, pero ahora en ese lugar está la Normal Superior de Jalisco. Es algo que aquellos maestros con mucho cariño empezaron a hacer. ¿Cómo no quiere que me acuerde yo con cariño de ellos? Pues todos estamos marcados de alguna forma, no tan solo por la belleza de nuestras maestras, sino por la responsabilidad con la que ellos asistían a clases, con la vocación que ellos nos formaron, con el deseo de aprender, y muchas veces con ese sacrificio del que usted hace señalamiento al principio de nuestra plática, de procurarse bienes para sus alumnos, que comieran bien. ¿Se acuerda usted, don Perpetuo, que en algún tiempo en este México nuestro, de esos recuerdos, existía un sistema, un método de alimentación? Sí, para los desayunos alumnos, escolares. Desayunos escolares, exactamente. Pues lo mismo pasó en Morelos. Los pinches de estos desayunos escolares se gastaron 28 millones de pesos y los niños no recibieron nada, y todavía como que, es que ¿sabe qué? Lo que pasó, que los desayunos eran en el Sanborns, pero los niños ni iban.
Don Perpetuo, ¿qué pasó con ese México nuestro que desarrolló Vasconcelos, desarrolló personajes que trascendieron a la historia universal? ¿Qué sucedió con esos talentos que llamaron a este México? ¿Quiénes fallaron, don Perpetuo? ¿Nosotros? Pues esta bola de cabrones y nosotros también, que hemos permitido que suceda lo que está pasando. Porque los abusos se dan hasta que uno los detiene. Y esto ya lo tenemos que parar. Antes era un honor significar ser secretario de Educación Pública. Agustín Yáñez, de los que me acuerdo, Torres Bodet, personajes con una preparación académica extraordinaria. Ahora tenemos politiquillos. En este sexenio Esperpentos. empezó el señor que combatió a la maestra Gordillo. Pues estamos a punto de despedirnos, muchas gracias, un abrazo a mi estimado Coyote y por acá nos vemos el próximo miércoles. Un saludo a todos y gracias por haberme invitado. Chingando a la nación. radiomorir.com